Uno de los motivos por los que hemos venido al Peñagolosa es porque muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Televiajar. Estamos de ruta al Peñagolosa, una de las montañas más importantes de la Comunidad Valenciana. Es la segunda más alta y la más alta de Castellón, de la provincia de Castellón. Es increíble este lugar, lleno de bosques y está todo con agua, súper bonito. Y hoy vamos a hacer desde el santuario de Sant Joan de Peñagolosa una circular donde subiremos por la cara sur del Peñagolosa, una pared increíble, haremos cima y bajaremos por la cara norte con unos bosques brutales. No te lo pierdas porque nos ha sorprendido mucho esta ruta y seguramente a ti también. Venga, que empiece la fiesta. Muy buenos días, mirad dónde estamos, con muchas ganas ya de subir al pic de Peñagolosa. Y ayer nos llovió a tope, pero como estaba previsto hoy nos despertamos con mucho sol. Hará un buen día, así que nada, vamos a empezar esta ruta con muchas ganas. Hemos empezado desde el santuario de Sant Joan de Peñagolosa y ahora entramos por unos parajes bastante bonitos, ya veréis. Venga, empezamos. Arrancamos con frío. Esto parece Pirineos, lleno de pinos, muy chulo, con un montón de pajaritos. por fin salimos a la montaña también. Sí. Que hacía un mes. Sí. Porque es invierno y en los Pirineos está la cosa Chunga. peligrosa. Pero siempre hay sitios que, mira, con la excusa de que en Pirineos hay mal tiempo, pues se viene a estos sitios y te sorprenden porque... La verdad es que cuando estás aquí dices, ¿ves? Podríamos haber venido antes, ¿no? Sí, son muy chulos. Venga, va, seguimos caminando que si paramos nos congelamos. ¿Dónde estamos, Epe? A la Loma del Conejo, Lloma del Conill. Y ya vemos el Peñagolosa. Esta es la cara norte, ¿no? Sí, la cara norte. Ahora iremos por la parte de la Cambreta. No hemos ido por el barranco porque como ha llovido toda la semana no sabíamos cómo estaría y tal. Pero a la bajada veremos si ha subido alguien, preguntaremos. Y bajaremos por el barranco de la Pegunta. Y así hacemos circular y vemos dos cosas diferentes. Uno de los motivos por los que hemos venido al Peñagolosa es porque en nuestras rutas por los Pirineos hemos ido conociendo a gente, a mucha gente. Y muchos de ellos eran de esta zona. Y siempre nos han recomendado venir aquí. Y lo teníamos ahí pendiente. Y estamos muy contentos de estar aquí. Otra de las razones es porque hicimos un vídeo en Montserrat, una zona espectacular de Cataluña, que si no has visto el vídeo lo tienes que ver, y allí preguntamos a la gente, a los que nos veis, zonas bonitas que no sean 3000 y esta salió mucho. Entonces, muchas gracias por comentar, por darnos recomendaciones, porque es que acertáis todas, ¿eh? Sí. Y gracias a vosotros pues vamos conociendo cosas que nos encantan. No solo nos gusta estar en los Pirineos, sino que caminar y conocer todo lo que podamos nos encanta. Sí. Para que veáis que nos despertamos heladitos.
hay nieve, hielo, pero ya está empezando a calentar el sol. Yo y la tecnología. Yo y la tecnología, ¿qué opinas? Complicado. Pero es que no me lo ponen fácil, mira. Complicado. Mira el mapa. Bueno, porque no sé, nunca he mirado un tutorial de cómo funciona ni el Wikiloc. No, ni nada. no. A ver, que no lo hacen fácil. El Fénix tampoco iba bien, ¿eh? ¿Estas empresas millonarias hacen las cosas mal o igual eres tú que no sabes? Qué raro. Bueno, Aquí cada uno tiene sus cosas. Uy, ¿qué dice? Aquí tenemos un desvío. Ahora dice que parece que estoy entrenando. Pues eso, en eso sí que está acertando. Importante entrenar, ¿eh, Sepe? Sí. ¿A qué te dedicas tú? Yo soy entrenador. Muy bien. Entreno a gente y gente como tú que va a la montaña. Aquí tenemos un desvío. Uno que puedes bajar ya hacia el barranco, digamos. Y dos, Capalafón de la Cambreta. Y mira, justo nos hemos encontrado un hombre. Uno va para un sitio y otro para otro. Hay infinidad de opciones y senderos para más nivel, menos nivel. Aquí estamos llegando a la Font de la Cambreta, que bajará a tope. Laura tiene problemas porque hay un montón de agua. Esta es la Font, ¿no? Una vez llegados a este punto destacado de la ruta, vamos dirección Mas de la Cambreta, que lo indica en este panel que tenemos aquí. Y vamos a empezar a subir un poquito más. Aquí tenemos el Mas de la Cambreta. Hemos hecho un poco campo otra vez por aquí, pero vamos, era un poquito por aquí, sin pérdida. Y hay como un claro aquí, muy chulo. Y habrá algo de ganado porque hay un montón de cacas. Estamos en el Mas de la Cambreta, por aquí pasa la pista y tanto si vamos para allí como para donde va Laura podemos ir al Peñagolosa. Aquí a ver qué nos indica. Mas de la Cambreta, el Corralico. Vale, nosotros iremos por allí porque vamos a hacer una circular y entraremos al Peñagolosa por la cara sur, por una canal que hay. Y la bajada pues ya será por la ruta habitual, así vemos varias cosas de este pico y lo vemos desde varias caras. Vamos por la Fuente del Paso y haremos como una circular. Por cierto, acordaros que hemos salido desde el santuario de San Joan de Peñagolosa y hay algunos datos importantes que vamos a ver ahora. El santuario de San Joan de Peñagolosa es un edificio bastante grande, ahora está en reformas y data del siglo XIV. Y este sitio es el inicio de una famosa peregrinación que se hacía, que era la peregrinación de les Useres. Una tradición que dice que 13 hombres caminaban descalzos desde les Useres hasta aquí, hasta este santuario, en un acto de penitencia. En este conjunto de edificios que hay por aquí, en el santuario, hay iglesias y también hay hospedaje. Y nada más, 4 detalles y seguimos de ruta. Vamos. Estamos rodeando lo que es el pico, estamos por su base y nos hemos dado cuenta que tiene como características de sistemas montañosos como más altos, ¿no? Como Pirineos. Al estar aislada y elevada respecto a su entorno, pues genera este microclima que hace que haya especies aquí que normalmente se encuentran en sitios más altos. Y es curioso porque la verdad es que estamos a 1000 y poco metros y parece esto un montañote. Los días húmedos como hoy, los caminos se convierten en pequeños ríos y yo os diría especialmente cuidado de pisar raíces o troncos
porque resbalan muchísimo. O sea, evitarlos a toda costa. Y más hoy que está húmedo. Y ahora seguiremos por esta pista y creo que volveremos a subir, porque para rodearlo hemos tenido primero que bajar y ahora ya vamos hacia la cara sur. Y mi recomendación para estos días que ha llovido anteriormente y esto está bastante enfangado es zapatillas de trekking y estas son Gore-Tex. Sí, porque yo he metido, mira, Está todo. todo. Para estas rutas hay mucha gente que a lo mejor utiliza zapatillas de trail running y tal. Cada uno es libre, pero hoy, por ejemplo, si me hubiera puesto unas de las de trail running, ya tendría los pies empapados. Sí, y yo igual. Aunque también hay zapatillas de trail running con Gore-Tex, ahora que lo pienso. Después de la pista vemos un cartel que indica Cantal de Miquelet. Y para allá que vamos. Atentos. ¿Qué hay ahí? Vale, hay más. Sí, Vale. No nos van a atacar, ¿no? esperamos que no. Mira, 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 mira. Uah, qué pasada. Hay un montón. Ahora que hemos visto las cabras montesas, quiero añadir que informándonos vimos que en esta zona se han visto gato montés y es algo que en muy pocas zonas se ven. Seguramente no tendremos suerte porque es muy difícil de ver. Y también quebrantahuesos, ha habido reintroducción y bueno, es una zona que ya veis, hay de todo, animales mamíferos grandes como estas cabras. Y ahora que estamos aquí, que empezamos a ver ya la roca del Peñagolosa, se diferencian dos caras. La norte, que es como más suave, hemos visto que tenía árboles y hierba y es para senderismo mucho más asequible. Y la vertiente sur, que se caracteriza por laderas de roca de unos 300 metros de pared vertical y es más abrupta, ¿no? Vamos a subir por un sendero que hay como una pequeña canal, pero la bajada la haremos normal por la cara norte. Vamos a ver si encontramos esa canal, va. Dejamos el camino que iba rodeando el pico, fijaros. Y aquí cogemos el desvío y mirad la pared que os decía de 300 metros verticales. Vamos a ver por dónde subimos, entre estas dos paredes, por aquí. Venga, vamos arriba, ya queda poco. A ver, empiezan las primeras trepadas y como no conocemos la zona, nos hemos puesto casco porque hemos visto fotos de gente que sube con casco, además hace un poquito de aire, hay cabras por aquí y pueden caer piedras. Y ha llovido y puede que la piedra esté un poco mojada. Eso es, ha llovido un poco y puede que el terreno esté un poco más inestable. La verdad es que no sabemos realmente si es necesario 100%, ahora lo comprobaremos, pero como tenemos dudas pues, y no llevamos casi peso, pues hemos dicho, va, lo cogemos y por si acaso. De momento, trepadas fáciles. Trepadas significa que hay que usar manos para ayudarnos a subir, pero sí que es verdad que está un poco mojado, como dice Laura. Pero bueno, vamos subiendo, vamos bien. Mira, están quietos. No se mueven. Adivinar cómo le llaman
al Peñagolosa, ¿cómo le denominan? El gigante. De piedra. Y es que, madre mía, normal. Oh, qué mole de piedra. Y ojo, porque se ve el mar. Fijaros, toda la zona de Benicàssim, Castellón. Qué suerte tenemos. Hemos encontrado un fósil. Buah. La verdad es que cada 10 minutos vemos animales, águilas. Hay un montón de bichos por aquí. Mira. Wow. Sí, sí. Wow. Y aquí, tumbaditas, están de maravilla. Tenemos la cima aquí, fijaros toda la pared. Y nosotros ahora vamos a entrar por esta canal. A ver qué tal. Se ve muy empinada, pero en principio se puede subir bien. Vamos. Confirmamos, aquí el casco va bien, porque hay mucha piedra suelta y está como encajonado y baja por aquí sí o sí la piedra. Así que avanzamos con... Cae, ¿no? Aguanta't a 2 llocs. Avanzamos poco a poco. Ya está. Hemos subido por aquí encajonados. También se puede subir por aquí un poco más fácil. Seguimos. Ya llevamos todo esto subido. Y está como muy roto, ¿no? Sí, van cayendo piedrecitas. ¿Y qué se parece? ¿Qué dices? A la gran diagonal del Pedraforca. Total. Sí, sí. Y ahora viene un tramo de cadenas porque aquí se pone un poco más vertical. Esta parte está bastante expuesta, por eso hay cadenas y ayudan bastante. Chavales, la cima está aquí. Vamos a por ella. ¿Divertida? Venga, mirad qué empinada. Ahí está nieve. Pues... Cima. Últimos pasos para llegar a la cima. Aquí está la Laura. Vamos, Peñagolosa. Ya la tenemos. Vamos. Vamos a recargar un poco de pilas. Hoy no hay telebocata, pero hay frutos secos y un poquito de fruta. Ya nos le hemos tapado el telebocata antes de salir. Antes de salir hemos desayunado fuerte. Hoy fue. Ya hemos hecho la cima del Peñagolosa. 1813 metros. Teníamos muchas ganas, en especial yo tenía ahí un puntito que ahora bajando os explicaré. Tenía ganas de subir y de recordar cosas.
Para llegar hasta aquí hemos subido por la parte sur, nos han salido unos 6 kilómetros y 600 de desnivel, aprox, y ahora bajaremos por el camino, digamos, normal, yendo por un barranquillo que de subida no habéis visto, así que será una circular donde habremos visto un montón de partes para subir aquí al Peñagolosa, que son opciones que se pueden hacer. La cima es un sitio donde tenemos una panorámica increíble, se ve hasta el mar. Es la cima más alta de Castellón, la segunda más alta de la Comunidad Valenciana, por detrás del Cerro Calderón. Y bueno, la verdad es que hay unas vistas bastante potentes, sobre todo de las paredes estas que tiene. Bueno, ¿nos vamos? Vamos para abajo, va. Venga. Vamos a disfrutar de la bajadita. Hemos subido por aquí. El tema este que os decía de que para mí es un poco especial la cima es porque hace muchos años estudié el TAFAT aquí en Benicàssim, el técnico de actividades deportivas aquí en Benicàssim, Castellón, y fue una época que recuerdo con mucha alegría y de hecho hicimos una salida por aquí el Peñagolosa y eso, guardo un recuerdo increíble y nada, volvemos aquí. También está bien ir a los sitios para recordar cosas, ¿no? Un dato importante, o que yo al menos creo que es bastante interesante de la zona, es que es un sitio donde se practica bastante trail running y de hecho la zona de Peñagolosa albergó el Mundial de Trail Running, la Copa del Mundo, en 2018 por toda esta zona. Así que para los amantes de correr por la montaña, pues hay unos senderos espectaculares por aquí. Pues ahora que Sepe os ha explicado una de las cosas que estudió, no sé, me ha venido a la cabeza que el hecho de tener un canal de YouTube crea una comunidad. Sí que es verdad, o sea, nos comentáis, nos preguntáis cosas, intentamos contestar a la mayoría o a todos y muchas veces a mí me viene, o nos cruzamos por aquí, nos saludáis o nos saludamos, conocemos gente en la montaña y muchas veces pienso, vale, nos une la montaña, pero estas personas, ¿a qué se dedican? ¿Sabes? No sé, igual hay un médico o hay un pescador, hay alguien que se dedica, es un mega crack del deporte, hay un premio Nobel, yo qué sé. Y entonces lo pienso muchas veces, que digo, estamos aquí, no disfrazados, pero puestos con nuestro mono de montaña y luego cada uno pues se ha dedicado a sus cosas. No sé, hay veces que lo pienso. Y no sé si vosotros sabéis a qué nos dedicamos nosotros. Algo a lo mejor sabéis. Yo, mira, os voy a explicar. Yo soy profesora de piano en un conservatorio. También soy enfermera, pero no ejerzo. Sí que ayuda en la pandemia y tal, pero a lo que me dedico es a enseñar piano. ¿Algo músico en la sala? ¿Y Sepe, tú? Pues yo siempre que me preguntan qué soy, me sale que soy entrenador, porque es lo que más me gusta, lo que me he dedicado toda la vida, pero hago más cosas. Soy entrenador y soy profesor en los grados universitarios de Ciencias del Deporte y Fisioterapia. Al final, más allá de la montaña, nosotros pues nos dedicamos a otras cosas, pero la montaña es lo que nos une también a Laura y a mí. Así que nada. Es nuestra profesión también. Es una nueva profesión. Es una nueva profesión que compartimos los dos. ¿Y vosotros? Explicarnos a qué os dedicáis. Va. Aquí hay un refugio libre, como una caseta, que ahora está muy mojada, inundada. Pero bueno, que te puede salvar de algo. La bajada la vamos a hacer por el barranc de la Pegunta. Nos han dicho que ha subido gente, que han subido, que hay bastante agua, pero que se puede subir bien. Y lo que decíamos antes, ahora con cuidado con raíces y cuidado con los resbalones, que hay mucho barro. Cuando vamos a los sitios y montañas así con nombres peculiares, digamos,
A mí me gusta saber, a ti no, Laura, Sí. de qué viene el nombre. Y lo busqué. Y si no te lo inventas, ¿no? No. Y lo busqué y pone, el nombre Peñagolosa podría derivar de pina, que quiere decir montaña, y lucosa, que quiere decir boscoso. Pero también se sugiere que proviene de peña, colosa, y de aquí ha derivado a peña, golosa, siendo esta última la interpretación más probable. Porque hay muchas montañas que les llaman peña por su forma o por su lo que sea. Y bueno, no sé cuál es la historia más real, pero si alguien tiene alguna historia más sobre el nombre de Peñagolosa, que nos lo explique, porque nos gusta curiosear. Vale, Sepe, y ahora di qué te pensabas que significaba. He buscado una piña porque me pensaba que peña significa piña, pero no, significa montaña. Piña golosa, que está buena, Sí, ¿eh? piña que está buena, pero me he equivocado. Ah. Me he equivocado. En la ruta de la pregunta os encontraréis muchos carteles informativos sobre los árboles, tradiciones, y está entretenido, la verdad. Pues por el camino baja el agua. Mirar aquí, bajamos de aquí y justo aquí está la font de la pregunta. Y continuamos, caminito fácil, bastante agradable. La verdad, qué agradable esta ruta. Y por cierto, antes os decía que me dedicaba a ser entrenador. Hace muchos años, me apasiona, me encanta. Y toda mi vida va alrededor del entrenamiento, ¿no? Y como sabéis, o no, hemos hecho programas de entrenamiento para la gente que le gusta hacer montaña, para prepararles, ¿no? Y para afrontar pues rutas exigentes o no, para iniciarse, por ejemplo, para gente que quiere mejorar en las bajadas, que siempre es algo que cuesta a muchos y muchas. Y la verdad es que me hace mucha ilusión unir mi pasión con mi hobby. La verdad es que somos bastantes, somos un grupo bastante grande y me encanta porque cada día entro, hay chats, hablo con la gente, resolviendo dudas y tal. Y de momento todo el mundo está contento, así que... ¿Cómo no va a estar contento? Bueno, cuando algo se hace con ganas, Claro que sí. pues se nota. Y si tú también quieres prepararte o hacer un mantenimiento para tus rutas de montaña, pues te dejamos más info en el primer link de la descripción y ojalá te unas. Mira, ya está aquí. Ya estamos llegando al coche y ha sido una ruta muy bonita. Muy bonita. ¿Cuánto ha salido de...? Han salido casi 11 kilómetros y 660 de desnivel. Okay. O sea, muy asequible. Bueno, por la zona donde hemos ido nosotros, pues habían grimpadas, que no hace falta que las hagáis. Podéis subir y bajar por esta ruta en la que hemos hecho nosotros de bajada. Exacto. Bueno, y existen muchas, seguro. Y lo que os he dicho, quien quiera escribir a qué os dedicáis, que Sí. nos encantará saberlo. Eso es. Nada, suscribiros Ah, también. y nos vemos en la próxima aventura. Adiós. Chao. Casa.